Muy bien. Estamos ya al aire en un minutito. Y aquí estamos ya. Compañeras y compañeros del Partido Revolucionario Institucional, qué gusto me da nuevamente saludarles hoy en un programa muy importante de Capacítate desde casa. Se los habíamos prometido, nuestra presidenta, la maestra Alejandra del Moral, ya lo había comentado con mucho cariño desde que empezamos esta segunda temporada. Y hoy nada más y nada menos contamos con, permítame así decirlo, maestro, ponente de lujo, ponente de talla internacional, el maestro Ildefonso Guajardo. Maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahorita vamos a hacer la presentación como se debe, pero bienvenido a su casa, al Estado de México, aunque sea de manera virtual, pero aquí estamos, maestro. Muchísimas gracias, saludándolos desde aquí, desde Monterrey, con mucho gusto participando en este ciclo de conferencias muy bien organizado por ti. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues permítame, vamos a leer rápidamente una ficha de usted para que el público que voy a decir una tontería, que no lo conozca, lo vaya usted a conocer. Sin embargo, más bien es una referencia por el gran tema que tenemos el día de hoy. Miren, amigas y amigos, vamos, permítanme, porque ya está aquí con nosotros la sorpresa, señor maestro, nuestra presidenta Alejandra del Moral, que lo quiere saludar. Mi presidenta. Querido Ildefonso, pues nada más darte la más cordial bienvenida al Edomex. Para nosotros es un placer tenerte acá, un experto en todo lo que nos vas a hablar, en todo el reto que tenemos nosotros como partido para el próximo año, dar soluciones viables, qué podemos aprender de ti, qué podemos nosotros ofrecer como oferta política el próximo año. Bienvenido, es un placer tenerte en casa. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandra. Muy halagado por esta oportunidad de hablar con fundamentalmente el periodismo mexiquense y sobre todo con la red tan importante de los Institutos Reyes Heroles, que por lo que entiendo varios capítulos estatales están conectados. Gracias, creo que es una gran plataforma que vamos a tratar de aprovechar al máximo. Gracias a tu invitación. Pues al contrario, los dejo. Aquí estaré yo pendiente. Voy a hacer preguntas en Facebook. Eso. Perfecto. Gracias mi presidenta. Un abrazo. Gracias. Pues si me permiten, entonces vamos a leer rápidamente la ficha de nuestro ponente del día de hoy. Y el maestro Ildefonso Guajardo es originario de Monterrey, Nuevo León, con estudios precisamente en economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y con estudios de posgrado en la Universidad de Arizona y en la Universidad de Pensilvania. Ustedes lo conocen, ha sido economista, jefe de sección para Brasil, jefe de la oficina del Tratado de Libre Comercio en 91-94, que sin duda alguna es un tema por demás interesante. Y en la Administración Pública Federal ha ocupado diversos cargos. Ha sido oficial mayor, ha sido en la Secretaría, de Relaciones Exteriores, subsecretario de Desarrollo Turístico, secretario técnico de Planeación, Comunicación, Enlace de la Secretaría de Comercio. Ya ha sido diputado federal en 2 ocasiones y diputado local también allá en Nuevo León. Y jefe de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura en Nuevo León en el año 2003-2006. Por supuesto, la parte docente la tiene nuestro querido ponente, ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Estatal de Arizona y de la Escuela de Negocios en la Universidad de Pensilvania. Uno de los temas muy importantes, del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018, se desempeñó nada más y nada menos como secretario de Economía del Gobierno de la República y encabezó los trabajos y las negociaciones para lo que hoy conocemos como el TEMEC. Actualmente presidente de Ainsley Consultores Internacionales. Y bueno, mi querido maestro, pudiéramos seguir leyendo más tiempo la ficha, pero me parece que lo que el público está ávido de escuchar es todo lo que nos tiene para comentar el día de hoy sobre esta conferencia tan importante, sobre los retos que tenemos en la economía antes, durante y después del COVID. Maestro, todo suyo el escenario. Muchísimas gracias por la oportunidad, José Luis, y saludo a todos los amigos que nos están escuchando, tanto seguidores de estas transmisiones del Instituto Reyes Heroles del Estado de México, como de los capítulos estatales que nos hacen favor de haberse conectado. Primero, habría que determinar que cuando hablamos de la crisis sanitaria que presenta el COVID, si bien esto infecta a los humanos, hay una infección que el COVID genera, y es infectar a la economía con incertidumbre. El gran problema que enfrentamos es que si hay algo que realmente enferma a los que toman decisiones de empleo, de inversión, de generación de oportunidades,
es desconocer muchos de los elementos de qué tan largo va a ser este proceso, qué tan rápido vamos a encontrar soluciones, y eso realmente es un efecto dominó que contamina muchísimo el esquema global. Empezaremos por entender que desde el punto de vista global observamos diferentes capacidades de respuesta de los estados que estamos enfrentando esta pandemia. Y a veces quisiéramos entender un patrón que nos explique por qué algunos estados o gobiernos han sido exitosos, otros no lo han sido, y algunos están enfrentando sin duda el mayor rango de incertidumbre en cuanto no sabemos qué tanto va a durar, y ese rango se amplía de alguna manera en términos de previsibilidad, que por ejemplo la Universidad de Singapur acaba de sacar un estudio donde pone un grupo de países que mínimo les faltan todavía 110 días para terminar con este proceso, pero lo más difícil es que a muchos países nos ponen un grado de error de 30 días más, 30 días menos. Eso nos hace estar en una posición muy complicada. Quisiéramos creer que hay una asociación entre estados autoritarios que pudieran determinar medidas muy severas y control de la pandemia, autocracias. Quisiéramos creer que los regímenes democráticos son más difíciles de poder hacer determinaciones de control, pero realmente cuando hacemos ese análisis vemos que no corta la efectividad por qué tipo de sistema político tenemos. Si ustedes lo analizan, el factor común en gobiernos exitosos está dado primero por gobiernos competentes, segundo, por gobiernos que cuentan con la confianza de la gente, que en sus determinaciones de conducta, de consejo y de cómo enfrentar esto son escuchados y son imitados en términos concretos. Y sobre todo, son liderazgos efectivos. Cuando analizamos los países que nos está tomando más tiempo, por ejemplo, en el caso de nuestros vecinos en Estados Unidos, como ustedes ya saben, ha habido reinicios y aceleración de contagios en estados como Texas, como California, como Florida. Realmente, la característica fundamental es que sus liderazgos tienden a ser polarizantes, tienden a confrontar sectores de la sociedad. Son gobiernos de alguna manera disfuncionales, con liderazgos no necesariamente fortalecidos. Entonces, esto nos lleva a que enfrentar esta pandemia y darle elementos de estabilidad a la posible salida o recuperación económica empieza por la manera como enfrentamos la crisis. No está disasociado de ninguna forma. Como lo vimos, esto emigra de China, se mueve el epicentro. Al mismo tiempo, el 20 de enero, se detecta el primer caso en Corea y el primer caso en Estados Unidos. Estados Unidos está aún evolucionando vertiginosamente, cuando hay varias economías asiáticas ya han logrado el famoso aflatamiento o achatamiento de la curva. Sin duda, esto va a tener una consecuencia en los ejes de equilibrio global. Sin duda, Asia va a salir más fortalecido después de esta pandemia. Sin embargo, tenemos claramente que hay gobiernos en el eje europeo, como el alemán, que pudieron enfrentar eficientemente los retos que tenían claramente en su momento. Lograron contener la evolución y lograron claramente reactivar sus economías con mayor certidumbre. No exentos de rebrotes, eso claramente puede ocurrir, pero el tema es tener la capacidad de pruebas, la capacidad de plataformas tecnológicas para seguir contagios, para inmediatamente poder contener cualquier elemento de incertidumbre. Así es que hoy, frente a lo que hemos presenciado, donde la pandemia cambió de epicentro de Asia a Europa, América del Norte, América Latina, claramente estamos en una situación donde está demostrado que en economías emergentes, con una gran cantidad de población luchando día a día para poder subsistir económicamente, hoy el costo y el impacto económico de la pandemia está siendo más oneroso que el impacto mismo del COVID y de las consecuencias del COVID. Hay estadísticas compartidas para el caso de los países africanos,
que el esquema del encierro, que es prácticamente imposible contener de manera permanente, está costando más en deterioro de salud alternativa, está costando más en términos del impacto en la educación pública y el rezago para los miles de niños que dependen de ella, cuando se está diferenciando la conectividad de la educación privada, estableciendo sin duda un rezago educativo alarmante. Y está demostrado que los niños que se están quedando sin vacunación, precisamente por haber concentrado los esfuerzos en otros temas de salud, pudieran en el futuro costar más vidas que las vidas que el mismo COVID está ocasionando. Cuando analizamos el daño en la economía en este sentido, podemos llegar a ver, en el caso de nuestro país, efectos ya inminentes y de forma muy contundente. Primero, la proyección de crecimiento para el mundo está determinada en una caída para el 2020. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, aproximadamente puede estar en el 5, en el 6% de decrecimiento. En el caso de la Unión Europea, estamos hablando de caídas un par de puntos superior, entre el 6 y el 7%. Pero hay una estadística muy interesante. Hay 6 o 7 economías consideradas economías emergentes que se componen por algunas asiáticas, algunas en América Latina como México y Brasil, y algunas como la economía turca. Cuando conjuntamos su potencial de crecimiento, los organismos internacionales están definiendo que pudiera haber una caída menos severa que la caída de Europa y la caída estadounidense, por sus características de economías claramente conectadas a patrones de reactivación. Sin embargo, cuando los analizamos separadamente, México es uno de los países con el peor expectativa de reactivación y de crecimiento. ¿Por qué México, en el contexto de economías emergentes, pudiera tener un futuro más incierto? Son 3 factores los que nos ayudan a entender por qué vamos a padecer una recuperación más lenta y más prolongada que nuestros pares en el mundo, como es el caso de economías como la China, economías como la turca, economías como la coreana. Porque México está expuesto en diferentes latitudes. Primero, somos la economía más conectada al comercio internacional. 2/3 partes del Producto Interno Bruto están explicados por nuestro comercio exterior. En segundo lugar, adicionalmente a nuestra exposición a las cadenas globales de valor, donde formamos un eslabón muy importante en la manufactura, que será impactada por una reducción en la demanda global por bienes manufacturados, también estamos en un contexto donde mientras otras economías han aumentado su déficit público para establecer una economía de compensación, seguros especiales de desempleo, financiamiento a pequeñas empresas, transferencias gubernamentales, la intervención alemana anda alrededor de un 20% del Producto Interno Bruto. La intervención estadounidense ya anda rondando el 11% del Producto Interno Bruto. En el caso mexicano, por una determinación específica, se consideró que no se iba a ampliar la deuda pública ni en déficit, debido a lo que se interpreta como una fragilidad de México frente a los mercados financieros internacionales. El problema es que la no intervención contracíclica desfavorece las expectativas claramente de los inversionistas y eso hace tener menor confianza en una recuperación. De haber tenido una intervención de 3 puntos del PIB, que es fácilmente digerible por los tomadores de decisiones, hubiéramos contenido una caída que ahora se prevé entre un 11% del Producto Interno Bruto, un 10% del Producto Interno Bruto. Esa caída pudo haber sido contenida a 5% del Producto Interno Bruto y eso hace una gran diferencia. Un elemento que nos agarra bien posicionados es la solidez del sistema bancario que fue reestructurado después de la crisis financiera del 2008. Sin embargo, esta misma solidez hace que acciones estratégicas que ha implementado el Banco de México para expandir la política monetaria y darle fluidez a la disponibilidad crediticia, claramente están anclados en condiciones de la banca tradicional de una toma de decisiones contraria al riesgo. O sea, hay muchos agentes económicos que están faltos de liquidez en el corto plazo, que tienen negocios que pudieran sobrevivir con líneas de financiamiento, pero que están siendo excluidos por vulnerabilidad sectorial.
el ejemplo de restaurantes, el ejemplo de temas en el sector turismo, son característicos de esta situación. Ahora, es claro y todos hemos escuchado que el compromiso de la actual administración ha sido con profundizar, incrementar y acelerar los programas de apoyo social. Esto sin duda es una línea para los más pobres, básicamente adultos mayores, jóvenes que no estudian o trabajan en el programa de Jóvenes Construyendo Futuro y el programa de becas para estudiantes de escuela secundaria o escuela elemental. En ese sentido, ninguno de los programas establecidos está dirigido a aquellos que pierden su empleo, que son parte de la población económicamente activa y que ya sea son impactados por el sector formal a la hora que disminuye nuestras exportaciones, como lo vimos en las cifras de abril, una caída del 40% de las exportaciones mexicanas y específicamente casi del 80% del sector automotriz. Aquí se necesita claramente una intervención para apoyar al sector formal de la economía, no a rescatar empresas, sino a rescatar empleos, condicionados a poder llegar a un punto de recuperación de la confianza del consumidor en industrias estratégicas a nivel global como la automotriz, para volvernos a enganchar en una senda de crecimiento. Esto para mí ha sido un punto clave cuando me preguntan gobernadores o alcaldes dónde deben de intervenir. Yo creo que aquella población que no está hoy definida como área de pobreza, pero ante la falta de empleo puede caer en los renglones de pobreza. De hecho, hay ya una estimación para el mes de abril del INEGI que entre el impacto formal o informal pudiéramos estar hablando de una pérdida entre 9 millones y 12 millones de empleos. Esto es tanto en el sector formal como en el sector informal de la economía. Se está considerando que solo en el año 2020 y el tránsito hacia el 21 pudiéramos estar incorporando mínimo 10 millones de mexicanos más bajo la línea mínima de bienestar, considerados ya en línea de pobreza. Eso es uno de los elementos que tenemos que luchar para no echar para atrás los avances que se han tenido en este rubro en la última década. Solo para que ustedes se imaginen el impacto y la aceleración de la crisis económica, medido en la mitad del mes de marzo y todo el mes de abril, ha habido una pérdida de 753,000 empleos solo en 6 semanas. Aquí no estoy agregando las cifras de mayo. Pero es bien interesante comparar esa cifra que ocurrió en 6 semanas con COVID. Fueron los mismos empleos que en la crisis del 2008 perdimos en 15 meses entre el 2008 y el 2009. Eso les da a ustedes una idea de la aceleración del impacto. Acabo de hacer un ejercicio hace par de semanas, donde quise entender un poco la dinámica de lo que estamos enfrentando. Hicimos un diálogo con trabajadores que están inmersos en las áreas más vulnerables del área metropolitana de Monterrey y estamos escuchando historias desgarradoras, desde cómo para un padre de familia es imposible mantener el ritmo de 3 hijos conectados por televisión pública al sistema educativo, cómo familias han tenido consecuencias de salud diferentes a COVID por la caída del mantenimiento de los servicios de salud al estarse concentrando y al estar aislando el sistema de otro tipo de padecimientos, diabetes, hipertensión. Y entonces el costo colateral del encierro está siendo tremendamente elevado. Por lo tanto, creemos que una estrategia de haber entendido que la mayor parte de los mexicanos no se podían dar el lujo de estar un periodo prolongado en encierro, hubiera sido tiempo dedicado a cómo enseñarnos a coexistir con el virus. Más que el quédate en casa por más de 3 meses, era cómo puedes aprender a cuidarte, a mantener distanciamiento sano, a utilizar responsablemente de manera, y además el compromiso de las autoridades de un transporte público que ayude al distanciamiento y del uso de cubrebocas que ha demostrado ser fundamental en todo tipo de actividades. Ya la reactivación económica que se concentró en sectores esenciales ha contado con protocolos muy importantes para poder proteger la salud de los trabajadores. El tema es que hoy todo es esencial.
un trabajador que esté en cualquier tipo de trabajo que está a punto de perderlo, claramente para él y para su familia es fundamental reincorporarse a actividades productivas. Y la única manera de hacerlo responsablemente es bajo un protocolo y una conducción claramente responsable, donde el gobierno tiene una responsabilidad importante de fomentar. Hay una sola lámina que quisiera compartir con ustedes, nada más para entender la importancia de los comportamientos diferentes. Imagínense ustedes dos ciudades en el mundo, Tokio y Nueva York. Tokio tiene la mitad, Nueva York tiene 20 millones de habitantes, Tokio tiene 10 millones de habitantes. Vean la línea verde, cómo evolucionó el virus en Nueva York, y vean la línea roja, casi plana, cómo evolucionó el virus en Tokio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es el cierre draconiano de la economía, como ocurrió en Nueva York y no en Tokio. La diferencia no es el aislamiento absoluto. La diferencia es que los japoneses tienen más de 20 años de estar utilizando el cubrebocas como un instrumento de protección y los vemos siempre que viajamos en los aeropuertos internacionales con cubrebocas. Los japoneses no tienen contacto en el saludo, cosa que no es parte de nuestra idiosincrasia, pero frente a este riesgo debimos de haberlo asimilado inmediatamente. Y los japoneses tienen una devoción a la buena alimentación. Claramente eso no es recuperable en el corto plazo. Pero esto nos muestra que patrones diferenciales de conducta pueden hacer una gran diferencia en el impacto que esta pandemia tiene. Así es que la diferencia de cómo se comportó el virus entre Nueva York y Tokio nos dicen la importancia de usar cubrebocas, de guardar la sana distancia y de por un tiempo prolongado evitar los saludos afectivos a los que estamos acostumbrados en Latinoamérica y en México. Esa es la única lámina que compartiría con ustedes. Ahora, desde el punto de vista de reactivación, hemos tenido aquí en Nuevo León reuniones con alcaldes, porque la pregunta fundamental es, ¿qué podemos hacer a los diferentes niveles de gobierno para poder intervenir positivamente en este proceso? Cuando analizamos el comparativo internacional, todos los gobiernos del mundo han actuado perfectamente coordinados entre el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal, porque todos tienen instrumentos y posibilidades de coadyuvar en la implantación de protocolos para reactivación. Y así como la Secretaría de Economía ha determinado para las grandes cadenas de valor en autopartes, en la industria aeroespacial, diferentes protocolos diseñados específicamente por empresa más que por industria. No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes hagan un protocolo anticontagios en una planta automotriz altamente robotizada como la de Nissan en Aguascalientes, donde un empleado está separado de otro al menos por 5 metros de manera natural, a que intenten hacer eso mismo en la industria que construye autotransporte de carga, donde es más intensiva en mano de obra y donde hay mayor densidad de trabajadores por metro cuadrado. Entonces, estos protocolos es fundamental diseñarlos para que nos ayuden a contener la propagación. Y hoy los empresarios están tomando responsabilidades también de educación, de saliendo de la empresa, cuál debe ser la conducta social en términos de evitar contagio de sus empleados. Porque vivimos en un mundo que interactúa entre el mundo laboral y el mundo de nuestras familias y el mundo social. De nada sirve que nuestras empresas nos cuidemos si tenemos un comportamiento de riesgo fuera de las mismas. También hemos hablado a nivel estatal de intervenciones con fondos de garantía para poder garantizar créditos a aquellos sectores que no están siendo considerados dentro del sector financiero. Es muy importante que aquellas empresas que tienen un diseño que les puede permitir ver la luz al final del túnel tengan disponibilidad de liquidez para afrontar las necesidades de corto plazo. A nivel local, hemos platicado con alcaldes para poder determinar cómo podemos, vía instrumentos municipales como el tema del impuesto predial o como temas de derechos y permisos, cómo podemos facilitar los procesos e incentivar a un esquema de disminución de rentas a través de subsidios o de diferimientos de cargas impositivas, sobre todo aquellas como son los prediales que están a cargo de los municipios. No para favorecer a los propietarios de los bienes raíces, sino para transferirlas como rentas más financiables o rentas más pagables por los usuarios en los diferentes niveles de empresa. Creo que esta
recuperación que el mundo está previendo pudiera estar presente con muchas fluctuaciones, porque lo estamos viendo que tan pronto como el mundo está entrando en esta reapertura, a excepción de países como Australia, como Alemania, como en el caso de Corea del Sur, Estados Unidos y países que han tenido un menor cuidado de protocolos, están cayendo en situaciones de reincidencia que pudieran estar introduciendo otra vez incertidumbre en los procesos finales de recuperación. Sabemos que las soluciones definitivas dependen fundamentalmente de la existencia de una vacuna y de la existencia de tratamientos efectivos en el proceso de curación. Y esos dos, ninguno de ellos está confirmado en el corto plazo. La vacuna, si bien nos va, estará disponible hacia fines del 21. Por lo tanto, yo no esperaría una recuperación franca e inmediata de tipo V, sino esperaría más bien una recuperación tipo paloma, donde la caída ha sido brutal y la recuperación será gradual, con muchos paros temporales conforme se esté comportando este proceso. En el caso de México lo estamos viendo, hay regiones diferenciadas. Yo vivo en una región donde el incremento ha sido muy gradual, pero sigue siendo incremento, debido a que la población ya no soportó económicamente el aislamiento. Y el reto es cómo incidir en que la apertura hacia la incorporación sea una apertura cuidada. Ahorita en Nuevo León estamos a un 30% del uso de capacidad hospitalaria, lo cual es uno de los menos agobiantes de los países, de las ciudades importantes de México. Sin embargo, si no contenemos este ascenso, pudiéramos llegar a un punto no deseable. La idea es cómo incidir en esta reapertura para que sea responsable y no nos lleve a una encrucijada en el tiempo. José Luis, yo aquí voy a dejar mis comentarios para poder tener una rica sesión de preguntas y respuestas, agradeciéndoles a todos su atención. Muchas gracias, maestro. De verdad que son palabras muy importantes porque los datos que usted está dando, y estaba yo apuntando y con un ojo al lápiz y otro a las preguntas también, porque definitivamente son muy ricas, pero pues realmente no es un panorama muy halagador para nuestro país, ¿no? Lo que usted nos está diciendo en referencia a lo que está pasando, obviamente guardando las proporciones en otras regiones, Estados Unidos, en América, en Asia, en Europa, pues implica una serie de, si me permite el término, de preocupaciones por parte de muchos de la población que definitivamente están viviendo ya en carne propia lo que está sucediendo. Esto que usted compartía de este padre de familia que siente esa complicación de cómo solventar los temas pues, electrónicos o de los medios digitales en su casa, me parece que es algo que se comparte en muchas familias mexicanas. Y mire, hemos preparado ahí una serie de propuestas que el público nos está escribiendo. Yo quiero decirle en primer lugar que está usted siendo visto en muchas partes del país, nos están saludando en varios estados de la República, en su tierra natal lo están saludando, por cierto, Nuevo León, en Michoacán también nos saludan, en Sinaloa, en Tlaxcala, en Yucatán, y bueno, yo me pasaría leyendo aquí todos los saludos de los municipios del Estado de México, porque prácticamente está conectado todo el Estado de México y las preocupaciones son muchas. Yo, si quiere, pudiéramos empezar de una vez con las preguntas que nos da el público para que usted pueda ir haciendo reflexiones sobre las mismas. Y hemos detectado algunas interesantes. Mire, por ejemplo, nos dice Ismael Gopri, ¿cómo podrían intervenir los gobiernos locales desde su ámbito para reactivar la economía local sin dejar de lado la prevención de esta pandemia? Es una pregunta que nos hacen desde la Red de Jóvenes por México, acá en el municipio de Tezoyuca. Hay una preocupación clara de los jóvenes que están pues, prácticamente en sus primeros empleos y que muchos, como usted dijo, de restaurantes, de estas, pues fueron de tajo cerrados y no han tenido ningún incentivo, ninguna parte económica para trabajar. ¿Cómo podrían hacerlo ahí, maestro? Lo que nosotros hemos, digamos, detallado en un plan de acción, hicimos un trabajo con el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde veíamos líneas muy concretas de participación, entendiendo la limitación de recursos que hay a nivel municipal. Primero, veíamos que una desventaja de los pequeños negocios es la falta de conectividad y la no pertenencia a sistemas de redes de comercio y de ventas electrónicas.
comentábamos con la alcaldesa la posibilidad de hacer negociaciones con las plataformas existentes para crear un sitio exclusivamente para los comercios de tu municipio y poderlos incorporar a ventas en línea. O sea, y que sean de alguna manera subsidiados o financiados a tasas muy, muy bajas para poder contar con ese tipo de incorporación. O sea, la pandemia va a tener efectos permanentes y nos va a llevar también a una profundización de todo lo que es el tema del comercio en línea, de los servicios. Veíamos también, por ejemplo, que muchos pequeños emprendedores que apenas iniciaban, pues han perdido la capacidad económica de poder tener un espacio de renta. Entonces veíamos con la alcaldesa cómo conseguir espacios, naves vacías que están quedando vacías por la situación, cómo hacer convenios para poder generar lo que le llamamos el coworking, o sea, el espacio compartido, donde instalar emprendedores, darles un lugar donde realizar sus actividades, donde complementarse con otros. Habíamos iniciado en el periodo de la Secretaría de Economía espacios de coworking en el diseño de 3D para los temas de manufacturas avanzadas, cómo podíamos compartir equipo y tecnologías para ayudar a este tipo de proyectos. Entonces, es algo que también habíamos comentado a nivel municipal. Sí. Los alcaldes pueden detectar lo que es la cantidad de empresas que tienen, consideradas como empresas tractoras, que son de más de 250 trabajadores, que son fundamentales en el esquema productivo, y ver la cadena de proveeduría que ellas tienen, de pequeñas y medianas empresas, y la cadena de clientes que ellas tienen, si es un producto intermedio en el proceso. Y la idea es intervenir para ayudar a puentear los financiamientos necesarios para mantener la actividad productiva. El alcalde ya se convierte en alguien que tiene que tener el termómetro de sus principales empleadores para poder estar procurando el mantener, de acuerdo a las circunstancias, las actividades existentes. Y luego teníamos toda una línea muy importante que tiene que ver con los incentivos municipales para ayudar. Me enteré de un caso muy interesante en el Estado de México, donde para favorecer el consumo local, que es una estrategia que se está utilizando mucho a nivel global, un alcalde, en lugar de ir a apoyar a las familias que no están teniendo con qué dar, inclusive alimentación fundamental, en lugar de entregar una despensa comprada en una tienda mayorista, estaba entregando un dinero municipal, o sea, como cupones, para que ese vale se usara en el mercado local. Habíamos platicado con los alcaldes, es decir, tú tenías, por ejemplo, un tianguis que tenía una rotación, acá le llamamos mercado sobre ruedas. ¿Cómo puedes lograr, sin exponer al cliente ni al productor, al vendedor, cómo puedes ofrecer espacios públicos para llevar ventas de mercados locales, de productores locales, a espacios más amplios, manteniendo la sana distancia y evitando las aglomeraciones de los tianguis tradicionales que tenemos? Claro. O sea, cómo el alcalde puede intervenir para una oferta de espacios que nos ayude a poder expandir este proceso. Y esa idea me pareció muy interesante porque no solo ayudas a quien necesita una asistencia alimentaria, sino también estás ayudando al vendedor local que puede canjear esos documentos de valor en lugar de que el alcalde los dedique para proveer de las grandes tiendas existentes en materia de alimentos, ¿no? Sin duda. Esos son algunos de los ejemplos que hemos visto con los alcaldes. Y aquí el tema ha sido muy recurrente porque usted mejor que nadie conoce la economía en el Estado de México. Así, es un mosaico muy grande. No podemos hablar en el mismo caso de la zona de los volcanes que de Ecatepec o de la zona norte del Estado de México, Tlacomulco y estos municipios. Pero hay cosas que realmente nos y lo quiero decir porque el público lo está diciendo. Nuestra presidenta, la maestra Alejandra del Moral, siempre ha sido una línea donde nos ha dicho que los priistas debemos ser siempre muy respetuosos porque ese es nuestro estilo. Pero hay un comentario que no voy a dejar pasar y de estar diciendo que qué falta le hace Ildefonso Guajardo al gobierno federal en estos momentos. Me parece que hay una cuestión muy clara, maestro, en que la gente que vivimos en el día a día, la economía de nuestras casas, sí estamos viendo que en un momento dado no se sentía, pero que ahora se siente porque los tianguis siguen cerrados o porque en su defecto ya no hay los mismos productos que encontrábamos en los tianguis o están muy caros. Entonces,
¿Cómo hacerle? Dice aquí una de las compañeras de la zona de los volcanes, Dulce García, como joven, en este momento, ¿es un buen momento para la inversión o mejor nos olvidamos de proyectos de emprender en estos momentos? No, no, por el contrario. O sea, por más sufrimiento que genere una crisis, y esto eh, pues es algo que los jóvenes saben, las crisis también presentan oportunidades, oportunidades para reinventarnos, y esta sin duda va a ser una de ellas. Si ustedes analizan las crisis que ha enfrentado el mundo, nos podemos remontar hasta la ocurrida en las guerras mundiales, donde el mundo hace una reingeniería de la plataforma global y de lo que nos lleva al primer orden internacional, con una serie de programas lanzados para apoyar el desarrollo de los países más pobres. Y eso nos llevó pues, a explicar una buena parte del siglo XX. Claro. Y luego tuvimos una crisis que fue muy enfocada al famoso 11 de septiembre. Recordarán aquel incidente de las Torres Gemelas. Pues esa crisis vino asociada con un reposicionamiento del islamismo y una resurgencia, resurge Irán dentro del contexto geopolítico y también cambia los términos de estabilidad de regiones importantes en el mundo. Así, la crisis del 2008, si ustedes la analizan, yo creo que lo que injertó esa crisis es la resurgencia de gobiernos y elecciones como la que se dio en Estados Unidos, donde líderes de populistas, en este caso de derecha, o en algunos casos de izquierda, a partir de un desencanto con el modelo que habíamos afianzado hasta ese momento, donde veníamos de la época de Reagan y la señora Thatcher, encuentra una falla fundamental. Hay una recuperación rápida, pero queda dañado el modelo, y eso explica las elecciones para salirse Gran Bretaña del Brexit, o sea, claro, el famoso Brexit. Y entonces muchos gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil, hay una consecuencia, hay un chicotazo en lo político. Esta crisis para los jóvenes es un gran reto. ¿Cómo va a impactar esto en el terreno político? Yo creo que es motivo de una otra conferencia del Instituto Reyes Heroles. Sin duda. Porque también como periodistas tenemos que analizar lo difícil que la tenemos el sistema de partidos políticos y el impacto definitivo que esto va a tener en cómo poder ayudar a la sociedad a reencontrar el camino. Pero sin duda es claro que todos aquellos que estén dedicados a cómo resolver nuestros retos, utilizando nuevas tecnologías, cómo poder entender la dinámica del cambio, cómo en 3 meses absorbimos en comunicación en línea para trabajo en casa o para educación en casa lo que nos hubiera tardado absorber en 10 años, cómo se están remodelando los mercados hacia adelante. Yo creo que son grandes oportunidades para que jóvenes encuentren áreas específicas, no solo de emprendedurismo tradicional, sino incluso de emprendedurismo social, que es una parte importante. Ahora, sin duda, el tema que usted hace en referencia a la crisis del 2008 y los números que nos ha dado con respecto a la pandemia son de temer, ¿no? La crisis del 2008 fue, en estricto sentido, una crisis económica con todas sus aristas y sus tiempos definidos. Esta crisis de salud ha venido a impactar directamente los mismos números y también creo que ha impactado un poco en el hecho de la propia comportamiento de los gobiernos locales. Fíjese, voy a leerle una pregunta del presidente de la Fundación Colosio en el Estado de México, Fernando Alberto García Cuevas, que le manda saludos y dice: ¿qué opinión tiene usted sobre la posible renegociación del federalismo hacendario para que las entidades federativas obtengan mejores ingresos que además están generando los propios estados, ¿no? Parece que el tema político también nos afectó desde el COVID y esto ha generado pues ciertas reacciones en diferentes entidades federativas. Sin duda, el COVID trajo y tensionó un poco, no un poco, bastante, la relación federación, entidades federativas, y claramente poniéndole a los estados un gran peso. Reportaba el gobierno de Nuevo León que ha tenido que dedicar casi 3,000 millones de pesos a esta contingencia. Pero fuera de la presión y de la exposición que está haciendo
de corto plazo. Creo que crisis como esta lo que hacen es ponerle luz a vulnerabilidades que ya traíamos. O sea, el problema de la vulnerabilidad social de México, de la calidad de la salud, del rezago social, ya traíamos un problema claramente que se había avanzado en sus soluciones, pero no se había logrado combatir por completo. El COVID lo que hace es exponer más esas vulnerabilidades. Y en el caso del federalismo, créemelo, pues estoy en uno de los estados donde este debate está siendo parte inclusive del posicionamiento político de algunos actores. Pero aquí lo que yo demando es un debate serio. Claro. Y aprovecho que aquí están conectados amigos del Instituto Reyes Heroles de todo el país y de la Fundación Colosio, porque yo siempre, cuando hablo del tema del pacto de coordinación fiscal, lo refiero a que este es un instrumento dentro del esquema del pacto federal. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. Yo digo, sí, efectivamente Nuevo León, lo que recibe en transferencias directas de lo que aporta es una proporción muy pequeña. Claro, el gobierno federal gasta en forma directa y eso hace que si lo sumamos lo que gasta el gobierno federal, pues llegamos a un porcentaje un poquito mayor que pudiera explicar la mitad de cada peso que le damos a la federación. Pero en el federalismo, siendo serios, hay otro tipo de equilibrios. Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿quién ha compensado a Campeche por la aportación energética que ha dado al Fondo de Petróleo del país y el daño que ha sufrido ecológicamente en su entorno? Claro. ¿Quién ha intervenido para poder solventar el costo que ha cargado Campeche con el petróleo? En el caso específico del agua, el Bajío, que es el corazón que continúa hasta el norte en el sector automotriz, aeroespacial, de dispositivos médicos, eventualmente está enfrentando y va a enfrentar una crisis de agua. Sí. ¿Quién tiene el agua en este país? El estado de Tabasco. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer las compensaciones entre fortalecimiento de un pacto federal donde todos tenemos una corresponsabilidad y todos aportamos de diferente forma a este pacto federal? Yo, como neolonés, sin duda, estoy a favor de sentarnos a una distribución más equitativa, pero una distribución más equitativa tiene que tomar en cuenta lo que todos aportamos en la mesa. Algunos recursos naturales, como el petróleo, como el agua, otros capacidades fiscales y productivas, pero no podemos perder lo multidimensional del pacto federal. Sin duda. Ahora, maestro, hay preguntas de todo tipo correspondientes a esto con la preocupación económica. Y una de las preguntas nos las hace nuestros compañeros, entiendo yo, ya adulto mayor, que nos dice, estoy muy preocupado por el tema de las jubilaciones. ¿Es cierto que nos van a quitar el dinero en las jubilaciones? ¿O recomienda que nos jubilemos de inmediato? No, bueno, el tema no es un tema de jubilarse de inmediato, no. El tema es el acceso a los derechos que adquiriste. La verdad es que este debate o esta, digamos, preocupación ya se había experimentado cuando corrió por ahí como pólvora un rumor de que iba a cambiar la ley que determinaba el tope de jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social. El director salió inmediatamente a acotar eso y a restablecer la confianza de que no se alterarán los términos de jubilación. Sin embargo, claramente es un elemento que hay que estar vigilantes permanentemente para poder determinar los derechos acumulados y a los que tienen hoy acceso el gran grupo de jubilados de México. ¿Cuál es el reto hacia adelante? Yo estaría más preocupado hacia adelante que en la modificación de las condiciones hacia atrás. El reto hacia adelante es que con el alargamiento de la esperanza de vida de los mexicanos, que ahora vivimos más años, gracias a las mejorías en el tema de salud, la dependencia de las pensiones y la carga pensionaria de retirados ha aumentado. Y al mismo tiempo, el envejecimiento de la pirámide paulatina nos va invirtiendo la carga sobre la población. Sí vivimos en un sistema de aportación, no es un sistema que los jóvenes pagan en el momento presente por los que se retiran. Es un sistema de autofinanciamiento pensionario.
pero sí hay un tema de diseño de pensiones que deberíamos de estar analizando y vigilando muy de cerca para que tengamos la capacidad de mantenerlo. Uno de los principales crisis sociales en uno de los países más estables de América Latina, que es Chile, se ha dado por la erosión del sistema pensionario. Y ese es un tema que sin duda hay que enfrentar. Ahora, en eso, claramente, está el enfoque del papel que ha jugado el programa para adultos mayores y la manera como está diseñado. A diferencia de antes, que solo se le daba a aquel que no tenía ninguna otra fuente de pensión, claro, ahora se da de manera generalizada. Hay sectores de clase media alta en esta ciudad que reciben su cheque y que vemos que necesariamente son otros sectores los que realmente lo necesitan. Claro. Esos elementos sí se tienen que revisar para poder fortalecer los sistemas y poder compensar a aquellos que su jubilación no les alcanza. Ahora, usted tocó un tema también muy importante que además es conocido por muchos de nosotros, el tema de la economía informal. Pues quizás sean números más grandes que la propia economía formal, decían por ahí algunos analistas, aunque eso no se puede ver así a simple vista. Pero ¿qué pasa, maestro, con todas aquellas personas que en estos momentos tenían la ocupación en sus tianguis? Por ejemplo, en el Estado de México se da mucho esta parte de los tianguis a cielo abierto, por ejemplo, y que evidentemente por una situación de crisis de salud fueron cerrados. Era evidente que no podían mantenerse abiertos. Esto desató que muchas personas que vivían de esta parte, que vivían al día, tuvieran muchas reacciones, incluso sociales y contra los propios gobiernos, en decir, bueno, pues ¿de qué vamos a vivir? Porque al final de cuentas nos están cerrando los espacios y ¿qué es lo que podemos hacer? La pregunta lo hago porque muchos de los compañeros que nos están viendo aquí en las redes dicen, ¿cómo podemos nosotros, los que estamos viviendo en una economía informal, poder acceder a algún crédito o hacer algo por nuestras familias que no tenemos en este momento la posibilidad de hacer otra cosa más que trabajar? Es justamente lo que comenté cuando hablaba del impacto en México. Esta estimación que está haciendo el INEGI de una pérdida entre 9 millones y 12 millones de empleos formales e informales. Sí. El grave problema es que la intervención del gobierno federal se ha dirigido a segmentos vulnerables, adultos mayores, jóvenes, claro, que ni estudian ni trabajan, y se ha dejado desprotegida la población económicamente activa, tanto formal como informal. Entonces, al no tener un mecanismo de intervención para su apoyo, lo único que todos hemos escuchado es algún tipo de programa de financiamiento, créditos a la palabra cuando se está formalmente establecido, o otro tipo de intervenciones cuando no se es un negocio formal, pero están limitados a 25,000 pesos y claramente claro, la persona que lo recibe tuvo que haber sido censado en el famoso censo del bienestar. Y uno de los problemas que enfrentaron los presidentes municipales es que el censo del bienestar no está disponible de manera transparente para consultarlo. Entonces no sabemos el universo de forma directa de quienes tienen posibilidades de ser apoyados. Y eso genera mucha incertidumbre en la intervención. Además de que muchos que pudieran tener acceso a este crédito no necesariamente lo usan por la incertidumbre que tienen sobre el futuro de sus negocios. Entonces, primero, su cobertura no está claramente identificada. Segundo, muchos no necesariamente lo van a utilizar porque no es más que un alargamiento de su incertidumbre. Y sin duda lo que se requeriría es un mecanismo de intervención tipo como se ha hecho en otros países, donde generas un apoyo de corto plazo, entre 2 y 6 meses, para poderle dar un puente de subsistencia a la gente que está esperando que la economía los vuelva a reactivar. En ese sentido están todos, no solo quienes se dedican al sector informal. El sector turismo ha quedado paralizado por demasiado tiempo. El sector restaurantero, en Monterrey hay una cantidad muy importante de meseros, de gente dedicada al sector restaurantes, que ha sufrido mucho porque a pesar de que ya se autorizó la reapertura, claramente está condicionada a ciertos niveles de operación y 20% de los restaurantes que existían ya no pudieron reabrir, ya se declararon casi en quiebra, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, maestro, hay un tema que finalmente usted lo comentaba en un inicio, y en esta gráfica que usted nos da entre Tokio y Nueva York, a lo mejor
pudiéramos ver ahí también a México. La política de haber implementado un quédate en casa, o sea, literalmente quédate en casa, y ahora regrésate a un poco a la normalidad en estos momentos en que pareciera que los picos, porque realmente no sabemos cuándo son los picos, están en su máxima expresión, sin duda va a traer un tema otra vez de crisis de salud. Ya lo vimos en China, que hay un posible rebrote, en fin, pero tendríamos o tendría que estar, porque así lo pulsamos digamos, en el día a día, tendría la gente que estar con miedo de poder trabajar, de poder hacer sus actividades, o cuál es, No desde el hay, punto de vista no hay. económico, lo que recomendaría. José Luis, hace algún tiempo eh, hice un comentario que distribuí en mis redes, Sí, y eso fue hace más de 2 meses y medio. Lo que dije es, si no te mata el virus, te mata la economía. claro, Y ahí el tema es que no hay peor sensación la que, siendo un padre de familia responsable, tú puedas eh, no salir a dar la pelea para mantener a tu familia. claro. Pero es exactamente ahí donde tenemos que hacer todo como gobierno y sociedad para cómo esa salida sea una salida con todo el apoyo de protocolos y de cuidados. Desde, por ejemplo, muchos sectores vulnerables no tienen suministro de agua. Deberíamos de estar asegurándonos que tenemos abasto suficiente para que puedan seguir los protocolos básicos. Claro. En algunos países en desarrollo han implementado lavados de manos que se operan con pedales para ponerlos en las paradas de autobuses, para que la gente, cuando se sube al transporte público, garantice que se subió con las manos limpias. La distribución de cubrebocas básicos para la población, para incentivar el uso de ellos. Ya está demostrado con la evidencia que tu probabilidad de contagio baja muchísimo dependiendo de los cuidados que tomas en estos temas, ¿no? Entonces, es imposible no salir para mucha gente, pero dado que la gente va a tener que salir, tenemos que asegurarnos que esa salida apoyemos a la gente a tener todo lo que necesita para hacerla responsable. Y sin duda aquí hay una de las cuestiones que finalmente en esto vamos redondeando con la parte de la conferencia que agradecemos muchísimo, señor maestro. El tema concreto de que finalmente vamos a salir. Es decir, pónganle el adjetivo que le pongan desde el gobierno federal, normalidad o nueva normalidad, tenemos que salir y tenemos que empezar a trabajar de la manera, si no acostumbrada, sí con las modificaciones que se deben de tener. Pero la preocupación muy grande es, ya los efectos del COVID están. Es decir, los efectos económicos del COVID ya están. ¿Qué va a pasar ahora con la economía mexicana? Y me refiero a la macroeconomía, pero sobre todo a la economía del bolsillo del mexicano. Porque no, así como usted hablaba de esa recuperación en forma de paloma, no se ve muy alentador el término para la sociedad que vive al día a día. ¿Qué recomendaciones tiene, maestro, para, pues ahora que regresamos ya? La economía mexicana venía ya sufriendo un impacto desde antes del inicio del COVID. Traíamos 4 trimestres con tasas negativas de crecimiento. Eso no había ocurrido desde la crisis del 2008. Traíamos ya algunos temas sensibles para la construcción de confianza para la inversión y la generación de empleos. Decisiones en cuanto a, por ejemplo, la aprobación de una planta cervecera en el norte de México. Decisiones que pudieron haber estado fundamentadas, pero que necesitan ser transparentadas, como el tema de energías alternativas y el cambio de reglas de juego en el sector energético. Entonces, si estamos frente a un mundo que eventualmente va a retomar su senda con una reingeniería de cadenas globales de valor, donde China va a tener sin duda un nuevo reto, porque regiones del mundo que antes tenían cadenas de valor que pasaban por muchos países antes de llegar a su mercado, ahora se van a rediseñar para acortar los tramos de manufactura global. Eso nos pone en una situación ventajosa. Acuérdate que el acuerdo de libre comercio, el TEMEC,
entrará en vigor a partir del 1 de julio. Julio, así es. Esto pudiera ser un imán para que México atraiga reinversiones que se están saliendo de Asia para estar más cerca del mercado de América del Norte. Pero si bien es una oportunidad, es nuestra obligación capitalizarla. Claro. Y para capitalizarla necesitamos tener un plan estratégico de dar certidumbre y facilitación a los procesos de inversión. Esto nos ayudaría a reencauzar el motor exportador, que es sin duda la fuente de millones de empleos en el sector manufacturero. Pero lamentablemente, si eso no lo hacemos correctamente, vamos a perder una oportunidad estratégica. Claro. Pero por otra parte, el otro motor es el motor interno y tenemos que abocarnos a poder apoyar la reactivación de pequeñas y medianas empresas. Y ambos, en términos formales, son la cascada que derrama en lo que es una realidad. Cerca de la mitad del empleo en México es generado por el sector informal. Entonces, están interconectados y hay que fortalecerlos. Ya aquí nos acompaña la presidenta. Es correcto, maestro. Vamos a dejar en voz la presidenta porque, bueno, pues la presidenta, tú conoces también su trayectoria en este ámbito económico, tiene mucha experiencia en ello. Nos hemos conocido de la mano y nos tocó coincidir en el tema porque ella estuvo responsable en el área. Nada más. En el Estado de México. Mi presidenta. Dos preguntas. Déjame aclarar una cosa que es importante. El secretario de Economía generalmente veía los acuerdos estatales con los gobernadores. Claro. Había muy pocos secretarios que tenían picaporte con el secretario de Economía y Alejandra era una de ellas. No necesitaba llamar al gobernador para entrar. Muchas gracias. Adelante, pero yo tengo dos preguntas. Una un poquito técnica y otra un poquito política. ¿Puedo? Sí, claro. A ver, yo creo, ¿no? En mi muy particular punto de vista, me encantó. Uno, gracias, me encantó escucharte. Dos, esta parte de cómo ayudarle a los emprendedores, las nuevas tecnologías, me encanta. ¿Tú crees que debemos de entrarle de lleno a un tema microeconómico de forma, o sea, es decir, sabemos que tenemos que entrarle a la creación de empleos, a muchas cosas, pero ¿tú crees que si le entramos a un tema microeconómico, nos puede ayudar a salir más rápido? Mira, era justo cuando estabas acompañándonos, estábamos en una pregunta que iba por esos términos. Una parte de nuestra economía está conectada al motor exportador y esa tiene que ver con nuestra capacidad de poder integrarnos en la cadena productiva de América del Norte y de ser atractivos para relocalizaciones de inversiones. En mi experiencia, esas oportunidades bien manejadas pueden derivar en oportunidades para pequeños y medianos negocios para seguir incorporándose a la cadena de proveeduría. Y ahí se requiere muchísimo el trabajo que se ha hecho y el Estado de México fue pionero de cómo acompañar esos esfuerzos y trabajar con las empresas tractoras para ese desarrollo. Por otra parte, tienes un mundo muy importante que es la esencia del empleo en México, que son los pequeños negocios, los micronegocios en México, que claramente, de acuerdo a los sectores donde están presentes, requerirían estrategias diferenciales. Veíamos el impacto que el acceso a la conectividad en línea puede tener para pequeñas misceláneas, para pequeños establecimientos, para poder proveer servicios de pagos de servicios. Nosotros tuvimos un modelo de intervención para que los tienditas familiares no desaparecieran frente a las tiendas de conveniencia. Tuvimos modelos de intervención donde ayudábamos a que tuvieran un seguimiento de inventarios, un replanteamiento de productos, y eso ayudaba mucho a tratar de evitar la tasa de mortalidad de este tipo de negocios. Se requiere trabajar en los dos planos, se requiere trabajar con políticas y líneas de acción en grandes sectores, pero se requiere también el poder estar cerca de aquellos que su espacio se complica y se vuelve más complejo sin un esquema de apoyo e intervención. Sin duda siempre se lucha con limitación de recursos, pero es ahí donde todos debemos de funcionar de manera integral. Lo que me está preocupando mucho del país es que los espacios de gobierno se están enclaustrando. O sea, los planes federales no se coordinan con los planes estatales y los planes estatales algunas veces sí y otras no se coordinan con los planes municipales. Y eso genera
lamentablemente consecuencias sobre el ciudadano de a pie, que lo que está buscando es que no le creen más problemas, sino que le resuelvan problemas. Ahora, muchas gracias, a mí me encanta, muy bien. Ahí va mi pregunta política. ¿Cómo debería ser el PRI en el gran reto que tiene para el 2021? Mira, Presidenta, primero tenemos que partir de una realidad. El sistema de partidos políticos en México está enfrentando un momento muy difícil. No importa que seas del partido que seas, la sociedad tiene un justo reclamo porque nosotros como actores en conjunto no hemos sido capaces de avanzar en una respuesta al ciudadano. Sin duda, nuestro partido político está en bases muy sólidas de lo que ha construido a través del tiempo. O sea, mucho de lo que hoy es institucionalmente México ha sido gracias al trabajo de periodistas responsables que han aportado en esas soluciones. Pero la gente lo que te demanda no es que le platiques lo que hiciste atrás. Lo que te demanda es que le digas lo que vas a hacer hacia adelante. Y en ese dilema, yo creo que tenemos que reconquistar nuestra posición frente a los ciudadanos. Yo estoy haciendo investigación y estoy viendo reacciones de la población, al menos en mi estado, y quiero decirte que hoy prácticamente un 65-70% de la población se considera no militante ni simpatizante con partidos políticos. Y es ahí donde va a estar nuestro reto. Nuestro reto va a ser ciudadanizarnos, entender las nuevas dinámicas de la complejidad, de lo que espera la sociedad de nosotros, y ser un partido que realmente perfile personajes en todos los niveles de responsabilidad que respondan a esa exigencia social. Si seguimos nuestros esquemas de siempre, con acuerdos cupulares insensibles ante la visión de la gente, ni el PRI ni ningún otro partido político tendrá futuro. Si nos abrimos a responder a la demanda social, creo que ahí podríamos construir, sin duda, un renacimiento dentro del partido. Pues me encanta. Ya está dicho, conste que él no es el presidente del partido, pero coincidimos en que hoy los candidatos tienen que aprender a trabajar en la calle, conocer, sentir. Siempre he dicho que para poder gobernar te tiene que doler lo que pasa también y ser empático con tu ciudadanía. Así es que, pues muchas gracias, querido Ildefonso. No sabes cuánto te agradezco que estés aquí con el Prismo Mexiquense y con todos nosotros. El agradecido soy yo, y la verdad es que hace poco tuve la oportunidad de dar una plática a exlegisladores que me invitó el maestro Jiménez Morales, y les decía que la verdad es que no toma mucho esfuerzo aprender haciendo chamba diaria con la comunidad. Claro. Desde el 2008, y seguramente a ti también te tocaría, Alejandra, yo hice campaña en el 2009 y vi el efecto de la crisis del 2008 en la calle, y vi cómo hombres responsables que habían tenido un empleo por 4 años en la industria manufacturera de exportación, les tocabas, era una casa de un fraccionamiento de Infonavit, les habían cortado el gas, estaban por perder el pago de la hipoteca, y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué no hemos sido capaces de diseñar un programa de desempleo que agarre a esos responsables trabajadores a los cuales hemos invertido capital humano y que les dé un puente de 6 meses o 7 mientras la economía se vuelve a recuperar? Es así como piensas en política pública que tenga respuestas. O sea, caminando, platicando con la gente y escuchando su problemática. En el escritorio, en arreglos populares, nunca le vas a llegar a las soluciones. Sin duda alguna. Bueno, señores, pues ahí está el político y el experto en economía, muy prista y muy orgullosos de saber que perfiles como tú, Ildefonso, enorgullecen y nos hacen sentir muy orgullosos de militar en un partido. Yo entiendo que tenemos que ciudadanizarnos, pero el PRI ganó sus negativos en poquito más de 90 años y hoy Morena tiene los mismos, o el 25% negativos en 2 años. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a hacer las cosas, tenemos que aprender no solamente a cambiar el nombre del PRI o los colores del PRI, sino a cambiar de actitudes los priistas, renovarse o morir y entender que la gente nos está exigiendo
que los escuchemos y los atendamos. Muchísimas gracias. Pero tenemos el talento para hacerlo. Sin duda alguna. Gracias por la invitación. Al contrario. Al presidente del Instituto Reyes Heroles. Gracias, Alejandra. Gracias. Hasta luego. Pues nos despedimos de esta transmisión. Gracias al maestro Ildefonso Guajardo, nuestra presidenta. Seguimos el próximo martes en los temas de Capacítate desde casa y sigan las transmisiones del PRI. Gracias, presidenta, por todo tu apoyo. Gracias, maestro. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.